Bueno, comenzamos esta tutoría. Esta semana en cátedra corresponde hacer dos laboratorios sobre dispositivo electrónico, que son condensadores y bobinas o solenoides. Y el laboratorio número 4 es sobre emisión y recepción de ondas electromagnéticas. Estas ondas corresponden a campos eléctricos y magnéticos oscilantes y que viajan. Viajan con las mismas ecuaciones con las que podría viajar una ola en el agua, ¿ya? Así que participa la función seno, la función coseno, ¿ya? Y depende una onda de dos variables, de la posición y del instante en el cual se está midiendo. Por ejemplo, entonces, dependen de X y de T al mismo tiempo, ¿ya? De la posición y del tiempo. Entonces vamos a ver el PDF primero, les comparto pantalla. Aquí dice conceptos a revisar. Una resistencia o resistor es un dispositivo que convierte la energía eléctrica, o sea, la energía cinética de los electrones, en energía calórica, ¿ya? Y de ahí proviene una de las fórmulas que hemos visto en cátedra, que se relaciona con la potencia, que aplicado a una resistencia nos daría los joules de energía calórica que se miden por cada segundo. Joule dividido por segundo es igual a watt. El valor de la resistencia se cuantifica con R y es voltaje partido por corriente. Para una resistencia óhmica es constante ese número y el resultado queda medido en volt dividido por ampere y eso es ohm en el sistema internacional. El siguiente dispositivo es un capacitor o condensador. Lo vemos como dos láminas metálicas, de modo que entre ambas hay un material aislante. Y como eso ocuparía mucha superficie, entonces lo que se hace es enrollarlas, ¿ya? Y darle forma de cilindro, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo un típico capacitor o condensador. Se cuantifica con la variable C, que es la capacidad, es igual a la carga dividido por el voltaje que aplicaron, ¿ya? Una placa queda positiva y otra placa queda negativa. Y eso ocurre cuando las patitas de este condensador se conectan a una batería. Entonces, por eso las variables son carga dividido por voltaje, queda medido en coulomb partido por voltios, y eso es faradio, ¿ya? En el sistema internacional. También tenemos una bobina inductor o solenoide que corresponde a un cilindro en torno del cual se enrolla cable aislado, ¿ya? Aislado, por ejemplo, con barniz, con plástico, y para que este cilindro ocupe poco espacio, se puede curvar y dejarlo con forma de espiral o de circunferencia, ¿ya? Un inductor es un dispositivo que almacena energía magnética por medio de la transmisión de corriente, es decir, carga en movimiento. Los inductores se cuantifican con la variable L, que es igual a menos el voltaje aplicado dividido por la derivada de la corriente. Ustedes ya en cálculo vieron lo que es derivada, ¿ya? Derivada o razón de cambio de la corriente. Queda medido en volt dividido por ampere por segundo, y eso es Henry en el sistema internacional, ¿ya? Y por último, relacionado con el laboratorio número 4, una onda electromagnética es una combinación de un campo eléctrico y magnético oscilantes y viajeros. Como son oscilantes, quiere decir que, por ejemplo, dependen de la función seno, ¿ya?
y viajeros significa que ambos se trasladan con cierta velocidad específica. Además, un campo no puede existir sin el otro, ¿ya? El campo eléctrico crea el magnético y el magnético crea el eléctrico, y surgen de la energía irradiada por cargas aceleradas. Entonces, a la izquierda estamos viendo una antena, de modo que por su cuerpo metálico circula carga acelerada, carga cuyo vector velocidad cambia. Al hacer eso, se emite un campo eléctrico en amarillo y un campo magnético de color naranjo hacia adelante, hacia donde dice dirección de propagación. Además, estas ondas electromagnéticas en el vacío viajan con una rapidez c, y en el vacío vale 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Es decir, la luz es un tipo de onda electromagnética, ¿ya? Es una onda electromagnética visible por el ojo humano. Ya. ¿Alguna duda? Vimos resistencia, condensadores, bobinas, onda electromagnética. ¿Ya? Matilde Muñoz, ¿dudas? Milena dice que está todo claro. Ya, esto es lo que vamos a aplicar, como les dije, durante esta semana, ¿ya? Y tanto el martes, cuando se explique los laboratorios, y el viernes, cuando demos la retroalimentación, igual que en la clase, igual que en los dos laboratorios anteriores, ¿ya? Ya, pasamos al ejercicio 1. Dice cuantificación de condensadores y bobinas. Y aquí podemos leer, letra A, un par de electrocitos de una mantarraya. Son células planas, como si fueran láminas metálicas, pero en este caso es tejido biológico. Y si fueran láminas metálicas, acumularían electrones, en cambio acá acumulan iones, ¿ya? Así que son condensadores biológicos. Acumulan una carga de 5 microcoulomb en el extremo positivo, evidentemente menos 5 microcoulomb en el extremo negativo, cuando son estimuladas por una diferencia potencial de 37 milivolts. Calcule la capacidad del par de electrocitos considerados, ¿ya? El par forma un condensador. Tiene que haber un extremo positivo y otro extremo negativo. Y así entre ambos va a haber un campo eléctrico que va a ir de más a menos. Letra B. La cromatina puede ser excitada eléctricamente cuando circula una corriente iónica que disminuye a razón de 23 microamperes por cada 1.9 milisegundos, generando una diferencia potencial de 0.073 microvolt. Calcule la autoinductancia de la cromatina. Si se fijan en la foto, la cromatina se parece a una especie de cilindro en torno del cual hay un cable por el que circula corriente. Así que es parecido a una bobina. Voy a anotar los datos.
Después dice, letra C, con los datos de B, complete el siguiente gráfico para la cromatina. Un gráfico corriente en función del tiempo. Letra D, ¿qué tipo de corriente deben transmitir los electrocitos? Justifique su respuesta. Y letra E, ¿por qué los electrocitos solo se descargan en situaciones específicas? O sea, ¿por qué la mantarraya solo emite corriente bajo ciertas circunstancias? ¿Ya? No siempre está descargándose. ¿Ya? Ya, entonces, primero calculamos la capacidad de los electrocitos. Por definición, es carga de la placa positiva dividido por el voltaje. ¿Ya? La carga es 5 microcoulomb y la diferencia potencial es 37 milivolts. Se obtiene 1.35 por 10 a la menos 4 faradios. ¿Ya? Un faradio es un coulomb partido por un voltio. ¿Ya? Esa es la capacidad. Letra B, para la cromatina, la corriente disminuye 23 microamperes cada 1.9 milisegundos. Así que la derivada de la corriente respecto del tiempo va a ser menos 23 microamperes partido por 1.9 milisegundos. Eso da menos 0.0121, ¿ya? Amper por segundo. Luego L vale menos epsilon partido por la derivada, L de la cromatina. Epsilon vale 0.073 microvoltios dividido por la derivada de la corriente. Se obtiene aproximadamente 6 microhenry. Letra C, para la cromatina, si la corriente en microamper parte valiendo 108 microamper, cuando el tiempo vale
cuando el tiempo vale 3 milisegundos, ¿ya? ¿Cuánto vale la corriente? Entonces sabemos que por cada segundo la corriente disminuye en 0.0121 amperes, ¿ya? Así que el valor buscado a los 3 segundos, a los 3 milisegundos, va a ser el siguiente. A los 108 hay que restarle lo que disminuye por segundo, que es la pendiente, por 3 a 108 microamperes, ¿ya? Microamperes por 3 milisegundos, ¿ya? Esa es la corriente que andamos buscando. El valor inicial menos la pendiente por el tiempo. Y eso da 71.7 microamperes. Entonces por acá abajo, ¿ya? 71.7. Entonces lo que utilizamos fue ecuación de una recta donde hay un intercepto que vale 108 microamperes y una pendiente que vale menos 0.0121 amperes por segundo. Esa es la razón de cambio por segundo. Si lo multiplicamos por el tiempo para este ejercicio, que es 3 milisegundos, podemos llegar a la corriente en ese instante, ¿ya? Después, letra D. Letra D. ¿Qué tipo de corriente transmiten los electrocitos? ¿Ya? Es corriente del tipo ¿alguien sabe qué corriente transmiten los electrocitos? Lo hemos visto en clases anteriores. Jocelyn González, Enzo, ¿saben? Bien, Jocelyn, corriente iónica, ¿ya? En este caso no se transmiten electrones, porque los electrones viajan en los metales, ¿ya? Aquí son átomos que le sobran o que le faltan electrones, ¿ya? Típicamente sodio, cloro, potasio, ¿ya? Es corriente iónica. Además, como los electrocitos son células, el hecho de que le llegue la señal nerviosa al cerebro para descargar, eh, para emitir un rayo, ¿ya? Algo parecido a un rayo, eh, el cerebro lo ordena por medio del envío de iones, no de electrones, ¿ya? Es corriente iónica. Y sobre la pregunta que dice, ¿por qué no siempre están descargando? ¿Ya? ¿Por qué no siempre electrocutan alrededor las mantarrayas? ¿Ya? Es porque el fluido en el cual están los electrocitos, obviamente, no hay otra explicación, alrededor tiene que ser aislante, ¿ya? Pero como esto es tejido biológico, tiene que ser porque el fluido es no conductor, ¿ya? Pero cuando la mantarraya se asusta, libera acetilcolina, ¿ya? Que es conductor, ¿ya? Y ahí es cuando electrocuta, ¿ya? Justo coincide que el hecho de asustarse se libera una especie de sustancia química que tiene que ver con el estrés, ¿ya? Y con asustarse, obviamente, ¿ya? Y es conductora, ¿ya? Así que esa es la razón por la cual solo justo en las circunstancias especiales de sobrevivencia la mantarraya emite corriente, ¿ya? Era lógico, ¿ya? No siempre emite porque tiene que haber algo aislante, ¿ya? ¿Alguna duda?
Matilde Muñoz, ¿dudas? ¿No hay dudas? Ya. Anotemos nombre y apellido en el chat para que queden presentes. ¿Ya? En caso de que hayan ingresado de otra manera que no haya sido con cursos. ¿Ya? Tienen que anotarse todos. ¿Ya? Nombre y apellido. Jocelyn, Catalina, Matilde, Estíbalis, Enzo, Milena. Nicolás. Ya. Pasamos al ejercicio 2. Aquí vemos cómo actúa la corriente iónica en un electrocito, ¿ya? Entonces, el papel de batería lo hace la bomba de sodio-potasio, ¿ya? Las baterías aportan energía. Aquí, la conversión de ATP en ADP libera energía. La energía necesaria para que el sodio positivo quede afuera y el potasio quede adentro, ¿ya? Así que esta bomba de sodio-potasio equivalen a baterías. Ejercicio 2. Un campo ondulatorio viajero se puede escribir del siguiente modo. Vector U vale U sub 0 seno de kx menos omega t más delta por el versor. Esto lo voy a anotar en el pizarrón. Tiene que ver, obviamente, con ondas electromagnéticas. Antes de escribirlo, ¿ustedes en mecánica vieron ondas? ¿Sí o no? Cuéntenme si vieron ondas mecánicas en física 1, como ondas en el agua, ondas sonoras, ondas de probabilidad. ¿Se acuerdan de eso? No. Ya, vamos a verlo acá. Una ola que viaja en el eje X, ¿ya? Su altura la miden en el eje Y, ¿ya? Entonces sería Y es igual a seno de kx menos omega t más delta. Altura de la ola es igual a la amplitud por un número por x, avance en x, menos otro número por el tiempo. ¿Por qué por el tiempo? Porque la ola puede ser después más grande, ¿ya? O después puede ser más pequeñita, ¿ya? Así que también depende del tiempo, más delta, una constante que se llama constante de fase, ¿ya? Esto se llama amplitud o tamaño máximo de la ola o de la onda, ¿ya? Esto se llama número de onda es igual a 2pi dividido por lambda. Lambda es la longitud de la onda, ¿ya? ¿Cuántos metros mide una onda? ¿Ya? Una onda es esto, ¿ya? Entonces ese número, longitud de onda, es cuántos metros mide la onda, ¿ya? Omega es la frecuencia angular. Dos pi partido por el periodo, o 2pi multiplicado por la frecuencia, es lo mismo, se miden radianes por segundo, y delta es la constante de fase.
se mide en radianes, ¿ya? Es un número que se suma cuando la onda no parte justo aquí, justo ahí, ¿ya? Puede estar corrida, puede estar así, ¿ya? Se desplazó, ¿ya? Entonces, esta es una onda que vibra en el eje X y que también vibra en el tiempo y cuya altura se llama Y, ¿ya? Entonces, viaja en X, pero vibra en Y, ¿ya? Son perpendiculares. La dirección de propagación es perpendicular a la vibración, ¿ya? Bueno, eso mismo pasa con el campo eléctrico y el campo magnético. Si un rayo de luz viaja en X, el campo eléctrico va a vibrar perpendicular a X y el campo magnético va a vibrar perpendicular a Y, y entre ellos, entre el campo eléctrico y el magnético, también son perpendiculares, ¿ya? Entonces, tal cual como en el dibujo que vimos al principio y que les voy a compartir de nuevo. Entonces, como pueden ver, hay una flecha que dice dirección de propagación, está en ángulo recto con el campo eléctrico, que es una función seno, y está en ángulo recto con el campo magnético, que también es una función seno, ¿ya? Entonces, cuando dice que un campo ondulatorio se puede escribir así, ese campo U puede ser el campo eléctrico o el campo magnético, da lo mismo, y va a ser igual a U sub 0, o sea, la amplitud o tamaño máximo, por el seno del número de onda por X, porque viaja en X, menos la frecuencia angular por el tiempo, más la constante de fase por la parte vectorial, y JK o alguna otra cosa, pero tiene que ser un versor, ¿ya? Además, existe algo especial con este número y este, o equivalentemente con ese número y ese, ¿ya? Esos dos están relacionados y esos dos también, ¿ya? Y esta es la relación. La rapidez de la onda, una c, rapidez de la onda, es lambda por la frecuencia, o también omega partido por k, ¿ya? Y eso en el vacío da la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8, ¿ya? Entonces aquí dice, imagine que el campo magnético, campo B, de cierto rayo de luz que viaja en el vacío, se puede expresar como 3 seno de 400x menos omega t más 8 por un versor que vale 0.707 en X, 0 en Y y menos 0.707 en Z. Hay una T, eso es Tesla, ¿ya? Campo magnético se mide en Tesla. Sobre el versor, 0.707, 0, menos 0.707, el versor. Eso es un versor porque si calculan el tamaño, da 1, ¿ya? Con Pitágoras, ¿ya? Entonces, letra A, ¿en qué dirección y sentido vibra el campo magnético? ¿Ya? Entonces, por lógica, dado que el versor es 0.707, 0, menos 0.707, ese versor es el versor del campo magnético. Así que ese es ahí está la dirección y sentido del campo magnético. No puede estar en otra parte porque por lógica
Todo lo demás es un escalar. La única parte vectorial es lo que acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, el campo magnético vibra según ese versor. El eléctrico tiene que ser un vector perpendicular a este. No se pregunta, pero si lo dibujan, tiene que ser perpendicular. Y el sentido de viaje, ¿ya? Lo tiene que está dentro de los paréntesis, ¿ya? De la función seno, ¿ya? Letra B, ¿cuál es el valor de omega, la frecuencia angular, sabiendo que C vale omega partido por K? ¿Ya? Voy a anotar estos datos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale omega? ¿Ya? Dado que la rapidez va a ser omega partido por K, y aquí está K, es lo que acompaña a X, podemos escribir que 3 por 10 elevado a 8 es igual a omega dividido por 400. Despejamos omega. Da 1.2 por 10 elevado a 11. ¿Ya? Radianes por segundo. Esa es la frecuencia angular. Letra C. Un electrón que se desplaza con Moore puede emitir ondas electromagnéticas. Justifique su respuesta. ¿Ya? Veamos qué es lo que tiene que ocurrir para que se emitan. Aquí dice 4 onda electromagnética, combinación de un campo eléctrico y magnético oscilantes y viajeros que surgen de la energía irradiada por cargas aceleradas. ¿Ya? Y la pregunta de aquí es, ¿un electrón que se desplaza con Moore puede emitir ondas electromagnéticas? Ojo que cuando un electrón se mueve hacia la derecha, se crea una corriente hacia la izquierda. Entonces decir que se mueve con Moore equivale a decir que se crea una corriente constante, ¿ya? Una corriente que siempre vale, por ejemplo, 5 amperes, ¿ya? Entonces la pregunta es, otra forma de decirlo, si tenemos un cable por el que se mueven electrones generando corriente constante, ¿ese cable emitirá ondas electromagnéticas? ¿Alguien sabe la respuesta? Electrones moviéndose con Moore, movimiento uniforme rectilíneo, ¿emitirán ondas electromagnéticas? Bien, Nicolás, debe ser acelerado, ¿ya? Así que la respuesta es no. Si tienen un cable con corriente constante, significa que los electrones en promedio se mueven con Moore, así que ese cable con corriente constante no emite onda electromagnética, no emite luz. Luz visible o invisible, da lo mismo, ¿ya? Después dice la siguiente pregunta. Un electrón que se desplaza con rapidez constante puede emitir ondas electromagnéticas. Justifique su respuesta, ¿ya? Si la rapidez es constante, ¿podrá emitir ondas electromagnéticas? ¿Alguien sabe?
Estíbaliz, ¿sabe la respuesta? Si la rapidez constante podrá emitir luz. Matilde dice no, porque significa que la aceleración es cero. ¿Ya? Ya. Es casi completo el panorama. ¿Ya? Ya. Estíbaliz dice que no sabe. Ya. Fíjense en esto. Si la rapidez constante podrá algo acelerar, existe un caso especial donde la rapidez es constante, pero a pesar de eso acelera. ¿Ya? Imaginen un automóvil que entra a una curva con rapidez constante. ¿Ya? El velocímetro dice 50 kilómetros por hora mientras está en la curva. ¿Ya? Así que rapidez constante. Pero el vector velocidad cambia. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del movimiento circunferencial uniforme. La rapidez es constante, pero la velocidad cambia. ¿Ya? Primero va para arriba, después para el lado, después así. ¿Ya? Entonces sí, puede emitir. ¿Ya? Puede emitir porque el hecho de que la rapidez sea constante no es o no implica que la velocidad sea constante. ¿Ya? Se puede acelerar manteniendo la rapidez constante si la parte vectorial cambia. ¿Ya? ¿Eso lo sabían del MCU? ¿Movimiento circunferencial uniforme? ¿Sabían que en el MCU hay aceleración? Sí, ya. ¿Ya? Entonces, si fuera en línea recta, no acelera. Pero si está con rapidez constante en una curva, está acelerando, porque cambia el vector velocidad. ¿Ya? Ya. Entonces, sabiendo que toda carga acelerada emite luz o convierte su energía mecánica en luz, y sabiendo que algo que gira con MCU, con rapidez constante, está acelerando, ¿ya? La pregunta es el modelo de Bohr, ¿ya? Modelo de Bohr dice, ¿qué debería ocurrir con la emisión de ondas electromagnéticas en el modelo de Bohr? ¿Ya? ¿Qué debería ocurrir? ¿Alguien sabe? Tenemos un dato, tenemos otro dato, lo juntamos y llegamos a una conclusión. ¿Ya? En el modelo de Bohr, los electrones giran con MCU. Bien, Milena, debería emitir. ¿Ya? Los electrones rotan con MCU, por lo tanto hay una aceleración que se llama centrípeta, y toda carga acelerada emite luz, o sea que todo electrón en un átomo, por el hecho de girar, debería convertir su energía mecánica, por ejemplo su energía cinética, en luz. ¿Ya? Emitiría luz, pero mientras más luz emite, más lento se mueve. Así que al final debería colisionar con el núcleo y los átomos no deberían existir. ¿Ya? Por lógica, no deberían existir porque los electrones al girar emitirían un flash, un destello luminoso. ¿Ya? Pero eso no pasa. ¿Ya? Porque Bohr dijo que existían radios u orbitales donde no emiten. ¿Ya? Esa es la explicación que podemos dar en física 2. ¿Ya? En ciertos orbitales no puede emitir. ¿Ya? Más detalles no se puede explicar en física 2 porque hay que hablar de la ecuación de Schrödinger, ya que se estudia en química. También se estudia en un CFG de física. ¿Ya? Pero hoy día solo podemos dar la explicación más sencilla. ¿Ya? En ciertos radios está prohibido emitir luz. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda?
Jocelyn tiene una duda. MCU es la única opción. ¿De qué cosa? De rapidez constante que emite onda electromagnética. La verdad no, ya, por lo siguiente. Porque MCU, la C es de circunferencia, ¿ya? Pero podría ser otra curva. Podría ser una parábola, una hipérbola, etcétera, ¿ya? En general, eh, puede emitir luz con cualquier trayectoria curva, ¿ya? Porque si el vector velocidad cambia, automáticamente va a emitir luz, ¿ya? El movimiento rectilíneo uniforme acelerado también, porque hay aceleración, sí, también, ¿ya? Y en un resorte también, que no es curvo, ¿ya? Es el lineal, el resorte, pero acelera, ¿ya? Por acá frena, después se devuelve, frena, se devuelve, ¿ya? Así que tanto la rapidez como la parte vectorial cambia, ¿ya? Son diversos casos de eh, emisión de onda electromagnética cuando la carga acelera. Si acelera, automáticamente va a emitir luz, ¿ya? Ok. ¿Más dudas? Ya. Entonces dejamos hasta aquí la tutoría. Lo que les queda de tiempo, descarguen el PDF y traten de repetir los ejercicios, ¿ya? Entonces, me despido, que estén bien. Hasta luego.